Venezuela. Colombia. La frontera entre estos dos países vecinos ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. A ambos lados de la misma viven dos comunidades nacionales que, a pesar de las fracturas políticas entre ambos países, han encontrado el modo de seguir comunicándose a través del espacio fronterizo para generar alternativas económicas, sociales y culturales. Hoy, esa frontera vuelve a estar abierta y muchos han recuperado la esperanza de mejorar unas condiciones de vida que hasta ahora estaban llenas de penalidades. Las corresponsales de RT, Jessica Sosa, en Venezuela, y Camila Lozano, en Colombia, visitaron las poblaciones fronterizas para conocer algunas de las miles de historias que a diario se construyen en un espacio común que está en pleno proceso de transformación. Lo primero que encontramos a nuestra llegada a San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, es un clima de gran esperanza y optimismo. Sentimos que ese ambiente es un gran paso fundacional para comenzar a debatir los grandes temas de la relación binacional. El primero de ellos es la migración. El conflicto armado, la pobreza y el narcotráfico desplazaron durante 50 años a miles de colombianos al territorio venezolano en la búsqueda de una vida mejor. Marquesa llegó de Colombia a Venezuela hace 28 años. Cruzó la frontera con muchos miedos. Hoy ha hecho de este su país. Fue fuerte salir de mi tierra y venirme a otro país porque no teníamos oportunidades. Ni siquiera el joven en Colombia tuvo oportunidad para crecer educativamente. Ahora, el cierre de frontera ¿te afectó? ¿Cómo te mantenías en comunicación con tu familia? Bueno, el cierre de frontera me afectó a mí, nos afectó a miles de colombianos que hoy por hoy todavía vivimos ese drama o ese trauma de que tenemos nuestros familiares de aquel lado y estamos aún de este lado. Sí nos afectó porque, imagínate, yo tengo más de 8 años que no veo a mi mamá. Mi hijo, porque mi hijo es venezolano, y gracias a Dios que cuando me tocó venirme de allá aún no tenía hijo. Pero mi hijo nació aquí y gracias a él, por ser venezolano, me abrió las puertas para que me hubiesen dado la nacionalidad en Venezuela. Pero sí me afecta porque todos los días me acuerdo de ella y quisiera tenerla al lado, decirle cuánto la amo. Antes del cierre de frontera, ¿cada cuánto ibas a Colombia? Oye, cada 6 meses se podía ir, visitar a tus familiares, estar allá, durar un tiempo, venir, pero después del cierre, por esas malas políticas. Marquesa reconoce que la guerra empujó a miles de colombianos a Venezuela, pero lo peor para ellos fue lo que denomina como la mala política de Colombia, que no pensó en los colombianos migrantes. Marquesa dejó a su familia en Colombia. El cierre de frontera afectó su vida. Cuando tú eres gobierno, implementa unas políticas a tu propio beneficio, más no tienes que ver con el pueblo, afecta totalmente al pueblo colombiano, tanto el que está en Colombia como el que está fuera de Colombia. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela por tensiones políticas tuvo su clímax en enero de 2019, cuando Colombia, bajo el mandato de Iván Duque, se sumó a los países que reconocieron a Juan Guaidó, un diputado que se autojuramentó en una plaza como presidente de Venezuela. Un mes después, el diputado en cuestión, que tenía prohibición de salida del país, apareció en la frontera del lado colombiano organizando un concierto. Aquí comenzó todo. Puente de Tienditas, febrero del año 2019. El intento de una presunta ayuda humanitaria, en la que finalmente se descubrió el ingreso de armas hacia Venezuela, fue el detonante con el que definitivamente se cerró esta frontera.
Evidentemente, la frontera para los países y los asuntos políticos tiene que ver con un tema de soberanía, pero para los ciudadanos, en estos espacios como los que comparten Venezuela y Colombia, la línea limítrofe no existe. La cotidianidad los hace ir y venir sencillamente de un lado al otro, a la escuela, a visitar a la familia o a la iglesia. Se trata de un espacio único donde muchas veces no puedes diferenciar quién es de Colombia o quién de Venezuela, como la etnia guajira, que no se reconoce de una nacionalidad o de la otra, sino en su patrón ancestral. Con el cierre definitivo, muchas familias quedaron partidas en dos. La presión de los pueblos hizo que se abrieran progresivamente los pasos peatonales. Sin embargo, no es un tránsito sencillo para muchas personas. Por ejemplo, ya se permite el paso de carros de carga, pero no los taxis o vehículos particulares. San Antonio del Táchira en Venezuela limita con el norte del Santander en Colombia. Llegamos para conocer y mostrar lo que ocurre a propósito de la apertura y qué piden sus habitantes. El impacto del cierre fronterizo es visible en todos los ámbitos. Los casos de salud son de los que más se ven en esta frontera, ir y venir, por medicamentos, por atención médica. Vamos a conversar con Yorley Carrillo, que traslada en este momento a su tío. Yorley, cuéntanos a qué cruzas a Colombia. Entiendo que ustedes son colombianos que viven en Venezuela, pero cruzan a Colombia por atención de salud. Sí, muy buenas tardes. Nosotros vivimos ahí en Ureña, siempre venimos todos los meses para cuestión de las medicinas de él. Él usa una pastilla que se llama Evixa. ¿Tiene que Él sufre de Alzheimer, tiene avanzado ya la edad, ya tiene 10 años con la enfermedad. Cada día va en decadencia, hay que venir a comprarle los pañales, la medicina, los parches. Se refiere a su tío, que tiene que cruzar a Colombia una vez al mes para ver a su médico y aprovechar para comprar las medicinas más económicas en Cúcuta. ¿Hace cuánto tiempo hacen este viaje de lado y lado para la atención médica? Ellos vivían en Margarita, se vinieron hace 5 años para acá y de ese tiempo para acá hemos estado para allá y para acá, con el paso que van a venir a comprarle las medicinas, el mercado, todo hay que comprárselo acá porque pues allá pues no se consigue ese medicamento. ¿Cuánto tiempo duras cruzando la frontera llevándolo? 2, 3 horas, porque mientras él camina, él a veces no puede caminar, toca trasladarlo en silla de ruedas, a veces es un proceso porque como él no coordina, pues no camina, baja los pies, toca ya en la silla de ruedas, a veces se quiere parar y es complicado, bastante complicado para todo. La economía ha sido uno de los factores de mayor perturbación por el cierre del espacio limítrofe. Ambos países pasaron de un intercambio comercial que ascendía a unos 8.000 millones de dólares en el año 2008 a tener apenas 221 millones de dólares en 2020. Esto afectó de manera notable las economías nacionales que históricamente han sido complementarias, pero la población fronteriza vio considerablemente mermadas sus actividades comerciales, sobre todo las que anteriormente eran cotidianas y ya no lo son. El cierre de la frontera afectó todas las actividades comerciales en San Antonio del Táchira particularmente. No solamente el transporte que lleva y trae algunos productos, también los taxistas fueron afectados. Vamos a conversar con el señor José, taxista de acá de la zona. ¿Cómo está, señor José? Muy bien, gracias a Dios. Quisiera que nos cuente cómo cambió el cierre de frontera, la actividad de ustedes, los transportistas de este tipo de transporte. Antes del cierre, ustedes ejercían la actividad que ejercen de un lado para otro sin ningún tipo de limitación, nos estaba contando. Sí, claro, mire, hija, gracias por la entrevista y para dar a nuestra opinión. Mire, antiguamente, antes de cerrarse la frontera, el trabajo era movido para Colombia continuamente, aquí para allá, se movíamos para el aeropuerto de Cúcuta, para todo el centro de la ciudad de Cúcuta, la parada. El trabajo era movido prácticamente. Con el cierre de frontera el trabajo disminuyó, póngale un 70-80% de campo de trabajo.
El 26 de septiembre, durante un acto simbólico en el puente internacional Simón Bolívar, Venezuela y Colombia abrieron sus pasos fronterizos legales. Una solicitud que ya había hecho Venezuela al gobierno de Iván Duque en atención a la petición de los ciudadanos, pero que solo fue posible con la voluntad política del nuevo gobierno colombiano que preside Gustavo Petro. Por ahora, la apertura es solo para el transporte de carga, lo que reanima a quienes vislumbran una esperanza de reanimación en su actividad laboral. El Táchira está interconectado histórica, geográficamente, con el norte de Santander. La economía del Táchira está enlazada a la economía del norte de Santander y la economía del norte de Santander está enlazada a la del Táchira. Así que con esta apertura, nosotros con una proyección a mediano y corto y mediano plazo, vamos a ver reactivado unas 635 empresas, generado más de 3.000 empleos directos y una movilidad que estamos calculando de por lo menos en los primeros meses de unos 1.200 millones de dólares, luego proyectado a lo que fue el año 2008, donde se intercambiaron 7.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Reapertura de empresas, activación de hoteles, de posadas, producción de alimentos, transportistas, taxistas. En sí, el pueblo va a ganar abajo. Sin embargo, la población espera la apertura definitiva, la eliminación del carnet fronterizo, requisito de Venezuela, y el paso libre. No obstante, es claro que este paso debe hacerse de manera pensada y progresiva para evitar viejos males como el contrabando y garantizar un espacio humano para todos. Se está planteando, no es sencillamente como lo dices, abrimos allí y ya todo el mundo pasó como antes, no, se está planteando un nuevo relacionamiento binacional, se está planteando que se reconozca un espacio que se llama hasta ahora la franja binacional y reconocer que hay un espacio diferente allí, que es donde se unen dos pueblos que históricamente han estado hermanadas, pero a las que históricamente han querido hacer guerrear. Implica una cantidad de derechos y de realizaciones. La mayoría de quienes hacen análisis sobre el tema coinciden en que nunca debería cerrarse nuevamente la frontera. Es una zona de intercambio humano permanente, por eso no debe limitarse para nada. Lo que debe establecerse es quiénes somos los de la frontera, y ahí yo propongo la ciudadanía fronteriza. No es un invento nuevo nuestro, ya eso se aprobó en 1942 y en 1959 en el Estatuto Fronterizo, y en el Tratado de Tonchala se habla de cédula y se habla de carnet. De manera que si yo vivo acá, Táchira y Norte de Santander tengan el registro y yo paso por acá. Si no soy de acá, bueno, tengo que sacar pasaporte, sacar visa, etc. Pero los habitantes de acá tienen derecho para trabajar, para estudiar, para ir a visitar a su familia. Una hora de diferencia. Entonces ese creo que es el primer cambio que vemos al cruzar de tu país al mío. Y que yo pude cruzar con mi pasaporte. Ese es otro punto importante. Jessica pudo cruzar, Jessie pudo cruzar hacia Colombia. Yo tuve que quedarme en mi país, tuve que tramitar pues un permiso para que la Guardia venezolana me diera paso de Colombia hacia Venezuela. Llevamos varias horas esperándolo. Aún estamos solicitando el permiso y con esperanza de poder cruzar. Encontrarme con todo el equipo de RT Venezuela fue sin duda el momento más emocionante. Entender que a pesar de que las fronteras estaban cerradas, podríamos vernos y abrazarnos e iniciar un trabajo periodístico como si el mismo país se tratara. Esto permite entender de primera mano la cercanía histórica entre Colombia y Venezuela y la crisis que se da con la caída de los precios del petróleo en 1996 y que poco a poco afectó la fructífera economía venezolana que beneficiaba especialmente el comercio de este lado, donde más del 70% de las economías locales se basaban en la informalidad. Temprano en la mañana ya el sol empieza a verse en la ciudad de Cúcuta, el calor sofocante vuelve
pues acompañar nuestra jornada de grabación. Nosotros estamos en el barrio Los Llanos, una zona caracterizada por el comercio. Específicamente acá se mueven muchísimo todos los insumos pues de hechura de zapatos, especialmente cordones, suelas y demás. Aquí, desde antes de que salga el sol, el movimiento es constante. Los carros, las personas corriendo, personas con paquetes gigantes a sus hombros. Nosotros vamos a encontrarnos con Don Beto, que es un empresario de la zona de hace más de 10 años, que mueve esta industria importante, pero también reconociendo que pues su trabajo no llegó de la noche a la mañana, sino parte de años de trabajar y perseverar. Vamos a buscarlo. Acá somos 14 compañeros que, como usted le decía, son 14 familias. Pero si usted mira, son muchos los clientes. Entonces son las familias de los clientes, las familias de los empleados, de los obreros de los clientes, los proveedores. Entonces es mucho la infinidad de personas que se mueven detrás del comercio, de la economía de esta del calzado. Se podría decir, como es el dicho colombiano, porque a veces es un dicho positivista, pero no realista, y es: Cúcuta es una ciudad de oportunidades, o al contrario, de oportunidades difíciles y de complejas. Por muy difíciles que de pronto sean, vale la pena. Vale la pena encontrar esa oportunidad, vale la pena arriesgarse, vale la pena soñar y creer en esa oportunidad. Puede que no sean muchas, pero sí las hay. La Cúcuta, Ureña y San Antonio ha sido la frontera más económica del mundo. Ojalá las cosas se reactiven de la mejor forma y todo se solucione y todo vaya en pro del bienestar de los dos pueblos. No, muy agradecidos. Esperamos que todo vuelva a ser como era antes. Estamos en otra parte de Cúcuta que no parece Cúcuta, parece realmente un pedazo de selva en medio de una ciudad, en medio de todo el caos que ya hemos recorrido, de la zona comercial, de las casas. Estamos en el Parque Pamplonita, una reserva ambiental manejada por Corponor, que es una corporación autónoma regional encargada de proteger los parques y las reservas naturales en esta zona del norte de Santander. Este es un espacio que, si bien es una reserva, es utilizado por los cucuteños para tener citas, para comer, para incluso realizar sus celebraciones de 15 años, matrimonios y encuentros para desconectarse un poco de la ciudad. A menos de tal vez 5 metros encontramos una de las vías más grandes de esta ciudad. Aquí, a este lugar hermoso, venimos a encontrarnos con la cuidadora de este lugar, pero también quien se encarga de alimentar e hidratar a quienes vienen a saludar. Bueno, este carrito, bueno, que es mi ¿cómo le digo? Mi herramienta de trabajo, quien me mantiene, como decimos, de lo que vivo. De aquí vendo, bueno, lo que ven, gaseosas, galletas, chitos, de todo un poquito le meto aquí a mi carrito. La situación también se puso que no alcanzaba nada para comer, y mi hijo también tuvo que salir del país, se fue a Brasil. Tengo 4 años, tampoco no lo veo, no es fácil. Disculpa. No hay problema. Pero bueno, como te dije, tengo unas familiares que estaban aquí en Cúcuta y me dijeron que viniera. Y me acerqué hasta aquí porque no quería irme tan lejos tampoco, porque ya no soy una jovencita tampoco para decir que voy a pasar países, y tengo mis hijos pequeños. Tengo una niña de 12 años. Sí, que está pequeña. Incluso la dejé como un mes en Venezuela mientras yo le hacía el pasaje para traerme a ella, a mi otra hija que tenía en ese tiempo un bebé. Ana, además de llegar a una situación nueva en otro país, enfrenta hace 7 años un cáncer. ¿Seguiste el tratamiento acá? No seguí tratamiento porque no tenía documentos. Aquí, lamentablemente, si no tienes los documentos, no te ven en ninguna parte.
Entonces, casi 4 años, hasta este año, es que me pude ver porque gracias al documento de migración que otorgaron una cédula temporal a los migrantes, que ya la saqué, gracias a eso hasta ahora es que me he podido chequear. Ya me hice esta semana una mamografía, bueno, esperando en favor de Dios resultados favorables, porque no es fácil tener 5 años que no me chequeo. Cúcuta no solamente se convirtió entonces en el espacio donde las personas podrían llegar a comprar insumos, también como un punto importante de atención de salud, tanto así que el gobierno nacional y local en los últimos años se enfocaron en aumentar esfuerzos y la cooperación internacional en aportar los recursos para que el Hospital Universitario Erasmo Meo se convirtiera en el lugar de atención para cualquier colombiano o para cualquier venezolano que necesitara atención médica. No siento que haya inconvenientes como tal, porque les estamos resolviendo hasta la parte como tal de la documentación. Tenemos ayuda ya en el 6º piso, hay un grupo especial aquí del hospital, que son los que se encargan de ayudar a estos pacientes para que vayan gestionando lo que es la papelería, los documentos. Es más, hasta la EPS se le está gestionando aquí también en el hospital. El Hospital Universitario Erasmo Meos atiende cerca de un 70% de población de origen venezolano. Con ayuda del Estado y fondos internacionales, gestionan los recursos para atender y ofrecer tratamientos prontos, especialmente en el área de ginecobstetricia y oncología. Sin embargo, los largos periodos de espera, el miedo a ser rechazados por parte de las entidades intermediarias, entre ellos y el hospital, sumado a la falta de documentos de identidad o historias clínicas que respalden tratamientos anteriores, impiden que muchos de estos pacientes lleguen a tiempo a una solución. Con el apoyo del Estado y a través de mecanismos, una vez que ellos han legalizado su identificación, su permanencia, ellos pueden hacer una tutela para solicitar los tratamientos según la patología. Esos tratamientos pueden ser de quimioterapia o de radioterapia y obviamente si no han sido operados pues se incluye la parte de la cirugía, ginecología oncológica de acuerdo con la localización. Cuando se ha cumplido eso, la mayoría de las veces ellos vienen con una consulta particular porque necesitan reunir como requisito la atención por oncología, la atención por las distintas especialidades que tienen que ver con su patología y con todo eso ellos fundamentan una tutela que cuando fallan a favor, entonces ordenan al Instituto de AIDS para que se les suministre el tratamiento. A las diversas luchas e historias que fuimos conociendo, se suma la importante voz de las más de 10 comunidades ancestrales atravesadas por una vasta frontera en los territorios Guayú, Yucpas y Barí. Son pueblos binacionales y fronterizos presentes en los departamentos de La Guajira, Cesar y norte de Santander en Colombia y en el estado de Zulia en Venezuela. Juan Titira es un líder, una autoridad indígena que nos permitió entender cómo una frontera ha dejado en un limbo de nacionalidad y garantías a su pueblo. Mis antepasados no tuvieron ese problema de ser restringidos por otras autoridades en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? O por la misma ley, o por el mismo Estado. Mis ancestros cruzaban los ríos, andábamos semanas, meses, para podernos encontrar como nación, ¿no? Como nación, para ejercer el ejercicio de gobierno, reafirmar lo que siempre hemos sido cultura, nuestra identidad, para ejercer nuestras prácticas culturales, tradicionales, deportes autóctonos. Esa riqueza cultural lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Mis ancestros, pero hoy en día nos hemos visto muy reducidos y restringidos porque para ir a Venezuela, ¿no? A visitar a nuestro hermano Barí, o que ellos vengan a visitarnos por los puentes internacionales o por las carreteras, requiere tener documento.
Estamos en Colombia, en Cúcuta, un espacio donde desde este lado de la corresponsalía encontramos diversas voces, voces de comerciantes, de migrantes también que llegan aquí pues con sus esperanzas puestas y que no se desplazan a otras partes de Colombia. Encontramos pues, estas personas que le apuestan a unas economías diferentes, a unas economías autónomas, pero también que se contraponen a realidades de corrupción de un país, de grupos armados de un gobierno que de alguna manera durante años y que se espera que en este cambie, pues se ha olvidado históricamente de ellos. Eso encontramos nosotros, pero también una sensación de esperanza, yo creería. Así es. Encontré la misma sensación de esperanza, pero sobre todo la sensación de que un lado de la frontera no puede desarrollarse sin el otro. Y hablamos ahí desde el punto de vista económico, social, incluso deportivo. Desde todo punto de vista se complementan y se necesitan un lado y el otro. Fueron días difíciles, pero también reflexivos, pero también regresamos a nuestras ciudades capitales al fin y al cabo, con muchísimo que pensar, pero también muchísimo que mostrar, que mostramos al transcurso de este reportaje. La idea es que así como nos encontramos nosotras de fácil, que nos pudimos ver, que pudimos cenar junto con nuestro equipo, pues también las personas puedan hacerlo en la frontera, que puedan pasar y sentir esta unidad de familia que nosotras logramos acá. El mismo cariño que nosotras logramos como equipo.